Uno de los grandes errores de los seres humanos, nosotros los seres humanos, es querer ayudarle a Dios en nuestras decisiones. Y muchas veces creemos que nosotros hacemos las cosas mejor que Dios. Y muchas veces esas decisiones que tomamos son influenciadas por otras personas. A veces esas personas sienten o piensan que nos van a ayudar e inclusive piensan de que están siendo usadas por Dios. Ahora, ¿cuánto cuidado necesitamos tener para que Dios nos dé el verdadero discernimiento espiritual para hacer la voluntad de Dios? Yo creo que necesitamos pedirle a Dios que Él nos enseñe cada día a través de su palabra cómo nosotros debemos reaccionar ante cada decisión importante de nuestra vida. Estoy leyendo el libro de Génesis y hoy quiero leer contigo el capítulo 16 del libro de Génesis, donde hay una historia que para mí es un poco triste. Tú recuerdas seguramente en el libro de Génesis aparece la historia de Abraham, Sara, la promesa que Dios le hace a Abraham y cómo Dios decide multiplicar la descendencia de Abraham, aquel hombre viejo, pero aquel hombre que ya no podía tener hijos, o mejor dicho, su esposa ya no podía tener hijos. Es así que su esposa ahora toma una decisión. ¿Recuerdas? Dios le había prometido a Abraham que Sara quedaría embarazada. Y aquí en el capítulo 16 entonces aparece una decisión que Sara toma o Sarai toma. Y mira lo que dice el versículo 1, capítulo 16 del libro de Génesis, verso 1. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva que era egipcia, que se llamaba Agar. Verso 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, o sea, que tengas relaciones sexuales con mi sierva, le dice. Quizá tendré hijos de ella. Y entonces atendió Abraham el ruego de Sarai. La historia continúa y tú conoces la historia. Abraham tiene relaciones sexuales con la sierva de Sarai, con Agar. Agar queda embarazada y entonces a partir de ese momento comienza una confusión en la familia de Abraham. Simplemente ¿por qué? Porque Sarai tomó la decisión de querer ayudar a Dios. Ella podría haber esperado en las promesas de Dios, porque Dios le había dicho claramente que Abraham tendría un hijo con ella, no sin ella, con ella. Y Dios le había dicho claramente que esa promesa sería para los dos. Sin embargo, en la impaciencia de Sarai, ella tomó la decisión de ayudar a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Hizo algo que en esa época era algo común. Aquellas mujeres, esposas de personas importantes que tenían siervas, las entregaban para sus esposos. Y entonces ellas tenían aquellos hijos junto con sus siervas, eran apoyados en los brazos de esas mujeres que eran estériles y entonces de esa manera se transformaban en herederos legítimos de aquella persona importante. Pero no eran ni hijos biológicos, como en el caso de este hijo que ahora Abraham tendría con la sierva de Sarai, con Agar. Sarai podría haber esperado, porque Sarai confiaba en un Dios diferente al Dios de todas las otras naciones. Sarai confiaba en un Dios poderoso, en un Dios que ya había demostrado su poder anteriormente. Sin embargo, insisto, ella quiso ayudar a Dios. Y ese fue el gran error de Sara, entregar para Abraham su propia sierva, para que Abraham tuviera un hijo con su propia sierva. Interesante que a partir de ese momento, esa pésima decisión de Sarai y esa terrible decisión de Abraham nos acompaña hasta nuestros días. Porque de la misma descendencia de Abraham hasta el día de hoy perduran aquellas luchas culturales, raciales y étnicas. Simplemente porque Sarai decidió hacer su propia voluntad, incitó a Abraham para que hiciera su propia voluntad y se olvidaron de esperar en las promesas de Dios. Mi pregunta es la siguiente. Viendo todo lo que le pasó a Abraham, a Sarai, ¿vale la pena verdaderamente querer apurar los caminos de Dios, apurar las decisiones de Dios o ayudar a las decisiones de Dios? Dios tiene un plan para ti.
Y tú tienes que aprender a esperar con paciencia en la voluntad de Dios. Yo sé que va a haber personas que muchas veces te van a decir, hazlo de esta manera, hazlo de otra manera, y tú sabes que el consejo que ellos están dándote es errado. Sin embargo, como tú también eres impaciente, quieres hacer tu propia voluntad y no la voluntad de Dios. Quiero desafiarte para que ores el día de hoy, para que Dios te dé percepción espiritual, para entender cuándo un consejo que viene de parte de alguien es de parte de Dios y cuándo es de parte de esa persona. Para que las decisiones que tú tomes seas basada en la voluntad de Dios y no en tu propia voluntad. ¿Entiendes el mensaje de hoy? Te desafío para que pienses de esta manera. Te desafío para que en este momento hagas una oración de consagración a Dios y le digas, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. ¿Oramos? Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos para que nuestras decisiones sean decisiones tomadas de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a nuestra impaciencia. Nos consagramos a ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y que tomes fantásticas decisiones, decisiones de las cuales nunca te arrepientas y sean decisiones de vida eterna. Te mando un abrazo y recuerda, lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad.